Hay momentos en la vida en los que uno ya no pregunta por curiosidad, sino por cansancio. Momentos en los que la oración deja de ser bonita y se vuelve urgente. Momentos en los que, aunque sigas creyendo en Dios, te duele no entenderlo. Después de muchos años acompañando personas en parroquias, escuchando confesiones, visitando enfermos y orando con quienes ya no tienen fuerzas, he aprendido algo importante. La mayoría no pierde la fe por falta de religión, sino por exceso de dolor no comprendido. Cuando la enfermedad llega, cuando el diagnóstico es serio, cuando el sufrimiento se alarga, aparece una pregunta silenciosa: ¿Dios me está escuchando? Y junto a ella, otra más difícil: ¿y si no me sana? Antes de hablar de milagros, de novenas o de ayuno, hay que decir una verdad fundamental: Dios no es indiferente a tu sufrimiento. Jesús no fue un espectador del dolor humano. El Evangelio lo muestra tocando llagas, llorando ante la tumba de un amigo, deteniéndose ante el clamor de un ciego. La fe cristiana no niega el dolor, lo mira de frente. Pero también es cierto que muchas personas oran buscando solo una cosa: que el dolor desaparezca. Y cuando eso no sucede como esperan, se sienten defraudadas, confundidas, incluso culpables, como si la falta de sanación fuera señal de poca fe. Eso no es doctrina cristiana. Eso es una carga injusta. La oración de sanación no es un acto mágico. No es una fórmula automática. Es una relación viva con Dios, y toda relación auténtica requiere verdad, humildad y abandono. Por eso, antes de pedir sanación, hay que preparar el terreno. Jesús lo explicó con una imagen sencilla: la semilla no da fruto si cae entre piedras o espinos. La gracia de Dios siempre es abundante, pero el corazón humano puede estar cerrado por el rencor, la culpa no confesada, la falta de perdón o una vida desordenada. Aquí entra algo que muchos olvidan: la sanación comienza en el alma. El sacramento de la confesión no es un trámite religioso, es una puerta de sanación profunda. Un alma reconciliada con Dios se vuelve terreno fértil. Por eso la Iglesia siempre ha unido la oración de sanación con los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía. También es importante entender que la perseverancia no es insistencia caprichosa, sino confianza fiel. Bartimeo gritó hasta que Jesús se detuvo. La viuda insistió ante el juez injusto. No porque Dios sea sordo, sino porque la perseverancia revela la profundidad de la fe. Una fe que no se rinde al primer silencio. Durante un tiempo de oración intensa, una novena, por ejemplo, no se trata solo de pedir, sino de vivir de otro modo. Evitar el pecado deliberado, practicar la caridad, buscar, si es posible, la misa y la comunión en estado de gracia, leer cada día un pasaje del Evangelio. Todo esto no compra milagros, pero dispone el corazón. Es como preparar la tierra antes de sembrar. Dios da el crecimiento, pero nosotros quitamos las piedras. También hay que decir algo con claridad: la fe no reemplaza a la medicina. Dios actúa tanto a través de milagros extraordinarios como por medio de médicos, tratamientos y terapias. Ir al doctor no es falta de fe. Rezar y tratarse médicamente no son caminos opuestos, sino complementarios. La Iglesia lo ha enseñado durante siglos. Hasta aquí, todo parece claro. Pero entonces llega el punto más delicado. ¿Qué pasa después de haber orado, perseverado y confiado? ¿Qué ocurre cuando Dios responde? ¿O cuando parece no hacerlo? Ahí es donde muchos se quiebran interiormente. Y es precisamente ahí donde debemos detenernos con más profundidad, sin promesas falsas, sin discursos fáciles, y con la serenidad de la fe madura. Una de las heridas más silenciosas del creyente no es el dolor en sí, sino la confusión que nace cuando se ha orado con fe y la respuesta no llega como se esperaba. Hay muchos no pierden la fe públicamente, pero se enfrían por dentro. Después de una novena, de meses de oración, de lágrimas derramadas en silencio, llega inevitablemente la pregunta: ¿y ahora qué? La fe adulta no evita esta pregunta. La enfrenta.
Cuando terminamos un tiempo serio de oración, pueden darse 3 situaciones. La primera es la más evidente y también la menos frecuente, una sanación física inmediata y clara. Cuando esto sucede, la actitud correcta no es el espectáculo ni el orgullo espiritual, sino la gratitud. Jesús sanó a 10 leprosos y solo uno volvió a dar gracias. La sanación auténtica conduce siempre a la adoración y a la humildad. Si alguien experimenta una sanación clara, lo primero es dar gracias a Dios, volver a la iglesia, participar de los sacramentos y también, con mucha serenidad, acudir al médico. La fe no teme la verificación. Al contrario, un testimonio bien documentado puede fortalecer la fe de otros. La segunda posibilidad es una mejoría gradual. Menos dolor, más fuerzas. Signos pequeños pero reales. Esta forma de sanación exige paciencia. Dios a veces obra lentamente para que el corazón tenga tiempo de madurar, para que la persona no solo reciba un cuerpo más sano, sino un alma más profunda. Muchos milagros no ocurren de golpe, sino como procesos, y también son respuestas de Dios. La tercera posibilidad es la más difícil de aceptar: no hay cambio físico evidente. Y aquí es donde la fe es probada de verdad. Porque el silencio de Dios no es ausencia, pero sí misterio. Es importante decir esto con claridad pastoral: que no haya sanación física no significa que Dios no haya escuchado. Significa que Dios está obrando de otra manera. A veces la sanación que más necesitamos no es la del cuerpo, sino la del corazón, o la de relaciones rotas, o la del miedo profundo. La Escritura nos muestra que Dios ve más lejos que nosotros. Nosotros vemos el presente, Dios ve la eternidad. Nosotros queremos alivio inmediato. Dios busca salvación duradera. Recuerdo el caso de una joven madre, con hijos pequeños, diagnosticada con una enfermedad terminal. Su comunidad oró intensamente. Novenas, vigilias, rosarios, la FNO-Fault. Y sin embargo, ella murió meses después. Humanamente, podría parecer un fracaso, pero en su funeral, el esposo contó algo que marcó a todos. Esos meses fueron espiritualmente los más fecundos de sus vidas. Hubo reconciliaciones, conversiones, una paz inexplicable. Años después, uno de sus hijos abrazó el sacerdocio, inspirado por la fe con la que su madre enfrentó la muerte. Dios no siempre quita la cruz. A veces enseña a cargarla con sentido. Aquí conviene hacer una distinción esencial que muchos olvidan: la sanación física es temporal. La sanación espiritual es eterna. Incluso una persona sanada hoy morirá algún día. Pero un alma reconciliada con Dios vive para siempre. Por eso Jesús, al sanar al paralítico, primero le dijo: tus pecados te son perdonados. El milagro mayor fue interior. La sanación visible vino después. El sacramento de la confesión es una fuente real de sanación espiritual. No importa cuán lejos hayas estado. Dios no se cansa de perdonar. La parábola del hijo pródigo no muestra a un padre que reprocha, sino a uno que corre, abraza y restaura. Una persona espiritualmente sanada experimenta paz. No una ausencia de problemas, sino una paz que sostiene en medio de ellos. Sana emociones, libra de culpas, restaura relaciones. Da sentido al sufrimiento. Y esta sanación interior suele ser el primer paso hacia cualquier otra sanación. Pero Dios no actúa solo de una manera. A veces sana directamente. Otras veces usa medios humanos, médicos, psicólogos, tratamientos. Estos no son enemigos de la fe. Son instrumentos de la providencia. La Escritura lo dice claramente: honra al médico. Porque también a él lo creó el Señor. La fe cristiana siempre ha defendido el equilibrio entre oración y razón. Hasta aquí hemos hablado de la respuesta de Dios y del sentido del sufrimiento. Pero aún hay temas delicados que deben abordarse con discernimiento y sin sensacionalismo: el mal, la opresión espiritual y la necesidad de una fe madura que no busque demonios donde no los hay.
Hay personas que no solo cargan una enfermedad en el cuerpo, sino una lucha invisible en el alma. Y el error más grande es negar esa dimensión o exagerarla sin discernimiento. La fe cristiana no es ingenua. Reconoce la existencia del mal, pero no vive obsesionada con el Jesús habló del demonio. Lo enfrentó y lo venció, pero nunca permitió que el miedo tomara el centro. El centro siempre fue Dios. No toda enfermedad tiene causa espiritual. De hecho, la mayoría tiene explicaciones médicas claras. Pensar que todo viene del demonio no es fe, es confusión. Pero negar que exista una dimensión espiritual en algunos casos también es un error. En los evangelios vemos situaciones donde Jesús sana expulsando espíritus impuros. Eso significa que, en algunos casos concretos, puede existir opresión espiritual que acompaña el sufrimiento físico o emocional. No es lo común, pero existe. Los signos que podrían indicar una lucha espiritual no son espectaculares como en las películas. Suelen ser más discretos y persistentes, aversión profunda a lo sagrado, rechazo irracional a la oración, pensamientos obsesivos que la persona no desea, sensación constante de opresión, miedo desproporcionado, pérdida total de paz interior. Si alguien experimenta esto, la respuesta no es el pánico ni el aislamiento. Es buscar ayuda con personas formadas, un sacerdote con experiencia, un director espiritual serio. La Iglesia tiene oraciones de liberación en casos muy excepcionales, el rito del exorcismo, pero siempre con discernimiento, oración y prudencia. La mejor protección espiritual no es buscar liberaciones constantes, sino vivir en gracia de Dios, una persona que frecuenta los sacramentos. Ora diariamente y vive en comunión, con la Iglesia está espiritualmente protegida. El mal no tiene poder sobre quien permanece cerca de Dios. San Pedro lo explicó con una imagen clara: el enemigo ronda como león rugiente. Ronda, pero no domina. Ladra, pero no vence a quien permanece en Cristo. Aquí entra un elemento fundamental que muchas veces se subestima: la comunidad. Nadie está llamado a vivir la fe solo. La Iglesia no es una idea, es un cuerpo vivo. Cuando alguien sufre, necesita ser sostenido por otros. La carta de Santiago es muy clara: ¿está enfermo alguno? Llame a los presbíteros de la Iglesia y que oren por él. No dice que ore solo, dice que se deje acompañar. Hay una fuerza especial en la oración comunitaria. A veces la fe personal está débil, pero la fe de la comunidad sostiene. Así ocurrió con el paralítico llevado por sus amigos. Jesús no vio solo la fe del enfermo, vio la fe de quienes lo cargaban. Si estás sufriendo, no tengas miedo de pedir oración. No es señal de debilidad, es acto de humildad. Y si conoces a alguien que sufre, no te limites a decir rezo por ti. Reza de verdad, acompaña, escucha, visita, ayuda. El amor concreto también sana. He visto personas mejorar no solo por una oración, sino porque dejaron de sentirse solas. La soledad agrava cualquier dolor. El amor lo alivia. La sanación cristiana no es solo espiritual ni solo física. Es integral. Involucra cuerpo, alma, relaciones y sentido de vida. Por eso, la Iglesia insiste en los sacramentos como canales reales de gracia. La confesión sana el alma. La Eucaristía fortalece. La unción de los enfermos consuela y, en algunos casos, sana también el cuerpo. Este sacramento no es solo para el final de la vida. Es un regalo para quienes atraviesan enfermedades serias. Buscar la unción no es rendirse, es confiar. A esta altura hay algo que debe quedar muy claro: Dios no abandona a quien sufre, pero tampoco promete una vida sin cruz. Promete estar presente en ella. Y aquí llegamos al punto decisivo de toda esta reflexión: qué hacer con el sufrimiento cuando no se va, cómo vivirlo sin perder la fe y cómo transformarlo en camino de gracia.
Porque hay cruces que no desaparecen, oraste, perseveraste, pediste, confiaste y aún así el dolor permanece. Ahí es donde la fe deja de ser discurso y se vuelve existencia. La pregunta ya no es ¿por qué Dios no me sana? La pregunta verdadera es ¿cómo vivo ahora, con Dios, esto que no entiendo? Aquí la fe cristiana se separa radicalmente de cualquier mensaje superficial. Jesús nunca prometió quitar todas las cruces. Prometió algo más profundo, caminar con nosotros en ellas. No el que me diga Señor, Señor, sino el que cargue su cruz y me siga. No dijo cuando la cruz desaparezca, sino cuando la cargues. El sufrimiento vivido solo aplasta. El sufrimiento vivido con sentido transforma. Y ese sentido no nace del dolor mismo. El dolor no es bueno, nace del amor con el que se ofrece. San Pablo lo expresó con una frase que solo se entiende desde la experiencia. Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. No porque a la cruz de Cristo le falte algo, sino porque Dios ha querido asociarnos libremente a su obra redentora. Cuando una persona une su dolor al de Cristo, su sufrimiento deja de ser estéril, se vuelve fecundo. Misteriosamente fecundo. He visto enfermos que no sanaron físicamente, pero sostuvieron familias enteras con su paz. Personas que, desde una cama, reconciliaron generaciones. Almas que, en medio de la fragilidad, evangelizaron más que muchos discursos. Eso no se improvisa. Eso nace de una fe madura. Una fe que ya no negocia con Dios. Una fe que ya no dice si me sanas, creeré, sino aunque no entienda, confío. Aquí los sacramentos vuelven a ser centrales. La Eucaristía no quita la cruz, pero da fuerzas para cargarla. La confesión no borra el pasado, pero libera el corazón del peso que no le corresponde. La unción no siempre sana el cuerpo, pero sostiene el alma en la hora más vulnerable. Weimar. Oh, María no pidió explicaciones al pie de la cruz. No entendió todo, pero permaneció. Su fe no fue ruidosa. Fiufil. Por eso la Iglesia la llama Madre de los Dolores y, al mismo tiempo, Madre de la Esperanza. La esperanza cristiana no es pensar que todo saldrá como queremos. Es saber que nada se pierde cuando se vive en Dios, ni una lágrima, ni una noche oscura, ni un dolor ofrecido en silencio. Si hoy estás cargando una cruz que no elegiste, escucha esto con claridad pastoral. Dios no te ha abandonado. Tu fe no ha fallado. Tu oración no ha sido inútil. Quizá no recibiste lo que pedías, pero estás recibiendo algo más profundo, una fe que ya no depende de resultados, sino de comunión. Y esa fe, aunque no haga ruido, es la que sostiene a la Iglesia, la que salva almas, la que atraviesa la noche sin apagar la luz. Porque al final, la última palabra no la tiene la enfermedad, ni el dolor, ni la cruz. La última palabra la tiene Dios. Y esa palabra es vida.